días, amada iglesia. Buenos días, amados hermanitos. Dios me los bendiga. Doy gracias a Dios como siempre por la oportunidad que nos da de podernos comunicar, aun cuando sea por estos medios virtuales. Agradezco a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, en especial por aquellos que tuvieron la buena voluntad de orar esta semana por todos aquellos que están enfermos, por los familiares, por clamar a Dios para que esta pandemia ya cese de crecer, de aumentar. Doy gracias a Dios por ellos, por los que se unieron a ese llamado. Doy gracias a Dios por la invitación que nos hiciera el hermano Julio Fernández de poder abrir esa oración a una invitación para todos y juntos orar a través de la intercesión por todos ellos. Hermanos, sigo con lo mismo, cuídense, que nuestra fe no se convierta en desafío. Obedezcamos, hermanos preciosos. No está en juego algo insignificante, está en juego nuestra propia vida y de los que amamos. Cuídense. Aún nuestras vidas no nos pertenecen, les pertenece a Dios y tenemos que cumplir con los propósitos. No, que nuestra vida no se acabe por una negligencia, por una falta de cuidado, por desobedientes. Cuídense mucho, hermanos preciosos. Y por último, doy gracias a Dios por la palabra que hoy vamos a compartir. Pido a Dios de antemano que nos abra nuestros oídos, nuestros ojos al entendimiento de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Hoy el tema que ha puesto en nuestra mesa es: por la fe se obedece y se agrada a Dios. Por la fe se obedece y se agrada a Dios. Y vamos directamente a la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, nueva versión internacional. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justos, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Aquí encontramos dos personajes muy importantes en esta predica, que van a servir de base, que es Caín y Abel. Caín y Abel, la mayoría de nosotros lo saben, son hijos de Adán y Eva. Uno era agricultor y otro era ganadero. Y un buen día nace en su corazón traer ofrenda a Dios. Pero acá dice la palabra de Dios que la ofrenda de Abel, por la fe que tenía Abel, ofreció un sacrificio más aceptable que el de Caín. O sea, la ofrenda, lo que ofreció Abel, era más agradable que la de Caín. Aquí vemos también cómo dice la palabra que por fe Abel ofreció ese sacrificio y que le fue contado, y que por ello él le fue contado como testimonio de ser justo, como testimonio de ser un hombre obediente. Sabemos que la palabra justo en el lenguaje bíblico, en el lenguaje espiritual, una persona es justa o justo cuando hace la voluntad de Dios. No es la justicia que nos ha enseñado el mundo. La justicia de Dios es cuando un hombre es justo, cuando hace la voluntad de Dios. Una mujer es justa cuando hace la voluntad de Dios. Entonces, por fe, dice la palabra, que Abel ofreció un sacrificio que fue más aceptable por Dios que la de Caín. Y que le fue contado como testimonio de ser justo. Y que le sirvió para demostrarnos que Abel era un hombre justo. Veamos también la palabra que dice en Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 5, nueva versión internacional. Dice: tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿A quién miró con agrado Dios? A Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda.
Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. En este caso, ¿qué es lo que lo hacía especial a Abel? ¿Qué es lo que lo hacía diferente a Caín? Dice la palabra que era su ofrenda. En Hebreos, nuevamente te lo vuelvo a repetir, dice Hebreos 11:4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. ¿Qué era lo que hacía diferente entonces Abel de Caín? Su ofrenda. Que la ofrenda fue más aceptable la de Abel que la de Caín. ¿Y cuál era la diferencia? ¿Por qué era más agradable la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín? Aquí podríamos ver que decía en la palabra que te acabo de leer, dice que Abel presentó, dice, al Señor, dice, la ofrenda dice, voy a repetir nuevamente, tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Caín presentó una ofrenda que era producto de la tierra, zanahorias, chayotes, rábanos, unos elotitos, etc. El producto de la tierra, eso presentó Caín. Mientras que Abel presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Entonces, podríamos pensar que la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín era que uno era producto de la tierra y el otro era producto de su ganado. Podríamos pensar que también Abel presentó lo mejor de sus primicias, lo mejor de lo primero, mientras que Caín no. La palabra no dice nada al respecto de ello, hermano. Quiero aclararte. No dice que las verduras que haya llevado o las frutas que haya llevado Caín, hayan sido malas, hayan estado podridas, que no haya sido lo primero de lo primero. O sea, no dice que haya sido algo que estaba mal. Tampoco dice que fue lo mejor de sus primicias. Lo deja abierto. Lo que sí aclara es que Abel sí presenta una ofrenda, un sacrificio de animal que consistían en lo mejor de sus primicias, en lo mejor de lo primero, con todas sus grasas. ¿Sí? Lo quemó, lo sacrificó todo, lo ofrendó todo, no se llevó nada, es lo que quiere decir. Y podríamos pensar esto, pero hoy yo nos va a mostrar otras situaciones que hay detrás de esa ofrenda, que es lo que verdaderamente agradó a Dios. Otra cosa que se podría pensar es que era Abel un mejor adorador que Caín, pero vamos a ver que de acuerdo a la palabra, hermanos preciosos, Abel no era mejor que Caín. ¿Por qué? Porque en esta parte de la Biblia, en estos pasajes, Adán y Eva ya habían pecado. Entonces ya inclusive ellos ya habían nacido con ese pecado, ¿no? Entonces dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces muy probablemente también, no muy probable, yo en una situación personal, más adelante te lo voy a explicar, Abel había pecado también, era pecador igual que Caín. Los dos habían estado en condiciones exactamente iguales, porque Dios no tiene favoritos, y lo dice también en la palabra, en Romanos 2:11, dice la palabra Nueva Versión Internacional, dice en Romanos 2:11, porque con Dios no hay favoritismos. Entonces Dios no tenía favoritos, o sea, Caín y Abel estaban en las mismas condiciones de igualdad. Los dos eran pecadores, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero como dijimos en la prédica anterior, todos nos ha dado ese don de la fe y todos nos ha dado ese don de la obediencia
Dios lo traemos en nuestros genes, en nuestra genética espiritual. La diferencia es que unos lo desarrollan, lo explotan, hacen uso de ellos, mientras que otros no. Esa es la diferencia. Pero todos estamos en igualdad de circunstancias, en igualdad de condiciones. Entonces, Abel, hermano precioso, no era mejor adorador, no era mejor persona que Caín. Pero, entonces, ¿qué es lo que hacía diferente? ¿Qué es lo que lo hacía verdaderamente diferente? Y yo te puedo decir que es la fe. La fe. Era la ofrenda, pero realmente era lo que había detrás de esa ofrenda. La fe hizo que Abel obedeciera. Déjame decirte que la ofrenda que ofreció Abel era un sacrificio de animal, y esa fe que tuvo es lo que hace diferente y nos hace diferente a todos. Cuando tú desarrollas la fe, es a través de ella que se abre la oportunidad de obedecer. Y por esa fe, hermano precioso, nosotros somos salvos. No son nuestras obras, sino es nuestra fe. Aunque quiero aclararte, de acuerdo a la palabra, es que nuestra fe tiene que ser demostrada con obra. Porque la fe sin obra es muerta en sí mismo. Pero hay una diferencia entre creer que nuestras obras nos dan la salvación y creer que nuestras obras demuestran tener fe suficiente que nos lleva a la salvación. O sea, en otras palabras, hermano precioso, no es tus obras ni mis obras la que nos da la salvación, sino es nuestra fe. Y en el caso de Abel fue la fe lo que llevó a ofrendarle a Dios un sacrificio más aceptable para Dios. Es la fe lo que llevó a Abel a obedecerle a Dios. ¿Qué es lo que Dios quería que se le ofrendara? No era tanto la ofrenda material en sí, sino lo que hay detrás de esa ofrenda que Dios nos lo va a revelar. Hermano, hoy en día por la fe nosotros podemos ser salvos, por la fe nosotros podemos entrar al cielo y a vivir esa vida eterna. Por la fe las bendiciones y las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Por la fe nosotros podemos luchar en medio de la tormenta y salir victoriosos. Por la fe nosotros creemos en Jesús y Jesús nos da la salvación. Por su fe, dice la palabra en Hebreos capítulo 11, te lo sigo leyendo y esto vamos a seguir leyendo durante toda esta predicación. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual, dice, recibió testimonio de ser justo. O sea, por la ofrenda que dio Abel, le fue considerado como un hombre justo, un hombre obediente. Entonces aquí se intuye, se deduce que la ofrenda que dio Abel a Dios fue en obediencia. O sea, en otras palabras, Abel no llevó cualquier ofrenda. Abel llevó la ofrenda que Dios le había pedido. Ahora sí, en una suposición personal, puedo deducir que Caín no llevó la ofrenda que Dios le había pedido, sino la que él quiso, la que él consideró que estaba bien, porque si no hubiese sido así, también la ofrenda de Abel le hubiera agradado a Dios. Si hubiera sido en obediencia, también la ofrenda de Caín, le hubiese agradado a Dios. Mira, aquí la palabra es clara, dice, por la cual, dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Tiene una coma ahí la palabra, dice, por lo cual recibió testimonio de ser justo. Por la ofrenda que dio Abel, le fue contado como justicia, en otras palabras, como dio testimonio de ser un hombre justo, o sea, de ser un hombre obediente. Entonces, lo que hay atrás de esa ofrenda de Abel, hermano precioso, es fe y obediencia. Por eso agradó a Dios. Lo que creo yo pensar, lo que creo que pasó, más bien, y pienso que es lo que pasó, es que Caín ofreció lo que tenía a la mano, lo que tenía a su alcance, y eso no agradó a Dios. Por eso no agradó a Dios ni a Caín ni a su ofrenda.
En cambio, a Dios le agradó a Abel, o sea, la persona de Abel, el adorador, le agradó, pero también le agradó su adoración. Y ahora Dios nos invita a que nosotros también meditemos en nuestra persona. Muchas veces, hermano precioso, tú y yo pensamos que lo que nos salva son nuestras buenas obras. Que porque hacemos una ofrenda a Dios, nuestras buenas obras, ayudamos al pobre, ayudamos a la viuda, ayudamos a tal, servimos en una iglesia, pensamos nosotros que estamos agradando a Dios. Y pensamos que esas buenas obras nos va a llevar a la salvación. Que por portarnos bien y por hacer lo que consideramos que está bien, aunque Dios no nos haya mandado a hacer, pensamos que ahí vamos a obtener la salvación. Caín pensó que por ofrendar a sí mismo, por simple hecho de ofrendar algo, Dios iba a agradar, con él y con su ofrenda. Y no fue así. Entonces hoy Dios nos manda a recapacitar también que hoy nosotros no somos salvos, no somos salvos por nuestras buenas obras, por nuestro buen servicio que des tú en la iglesia o demos en la iglesia, sino somos salvos por fe en Cristo. Porque esa fe en Cristo nos va a llevar a la obediencia perfecta. Y si tú tienes fe, tienes obediencia perfecta, vas a darle a Dios lo que Dios te pide de ti. Le vas a llevar a su altar ese sacrificio vivo de un animal vivo. Y lo mejor de lo mejor, lo mejor de tus primicias se lo vas a apartar a Dios. Porque lo estás haciendo en base a la fe. Si bien es cierto, nuestras obras no nos dan la salvación, cierto lo es también, hermanos, que la fe tiene que ser demostrada, que tienes fe y una buena fe con tus obras. La fe sin obra es muerte en sí misma. Por eso tu fe debe demostrar que tus obras son buenas, y esas obras son buenas cuando están basadas, cuando están descansadas sobre la voluntad de Dios, sobre sus mandatos, decretos, estatutos. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, Reina Valera 1960 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Más claro ni el agua. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios nos dio su gracia, ese regalo inmerecido. Pero esa gracia se activa en nosotros a través de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús, hermano precioso. Por eso la salvación no se obtiene por nuestras obras para que nadie se gloríe. Toda la gloria, la alabanza y la adoración es para nuestro Señor Jesucristo. La misericordia de Dios, su infinito amor de Dios, hizo que su gracia, ese regalo inmerecido, llegara a nosotros. Pero ¿cómo puedo yo recibir esa gracia si no creo, si no tengo fe en el autor y consumador de la fe? ¿Cómo? Es imposible. Por lo tanto, esa gracia yo lo puedo recibir y entrar en mi vida y vivir en ella a través de la fe, de la confianza en Dios, de la confianza en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Mira de qué dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, en Reina Valera 1960, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Habla dos palabras muy importantes aquí la palabra. Habla todo, pero dos muy importantes. Santificados y justificados. Estamos santificados y estamos justificados. Estamos lavados. ¿Qué es la santificación? La santificación es cuando ya estamos limpios y ya fuimos apartados por Dios. Ya somos salvos, ya estamos apartados para Dios. Esa es la santificación, apartados para Dios. Y la justificación es que Dios nos ve
ya como justos, como hombres justos. Dios nos ve, Dios Padre ya nos ve como alguien que ya es limpio. Él ya no te ve con pecado. ¿Por qué? Porque has creído en el autor y consumador de la fe, en el autor y consumador de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Cuando tú crees en Cristo, Cristo nos sustituye en el pecado. Y Él es el pecador, mas ya nosotros hemos sido limpios. Amén. Mira qué dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, Reina Valera 1960. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, el que no fue pecador, se hizo pecador por nosotros. ¿Para qué dice acá? Para que nosotros fuésemos hechos justicia, para que nosotros fuésemos hechos justos, para que nosotros fuésemos vistos de por Dios como justos, como gente obediente, sin mancha y sin pecado. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, regresando a Abel y a Caín, Abel no era mejor que Caín. Tenían en el mismo terreno. Fue mejor desde el punto de vista que tenía la fe y por fe obró en justicia, en obediencia y ofreció el sacrificio, la ofrenda que Dios le había mandado a darle. La clave de Abel no es tanto la persona, porque mientras que vivamos en este mundo pecaminosos somos, o sea, en fe somos salvos, solo en la fe, pero en un terreno humano somos pecadores. Entonces, desde un ángulo humanístico, humano, carnal, natural, Abel y Caín estaban en igualdad de circunstancias, en un mismo plano de igualdad. Sin embargo, el hombre espiritual, el hombre celestial que había en ambos, en uno se activó y en otro no. En Abel se activó a través de la fe, y a través de la fe fue justificado con buenas obras. O sea, a través de la fe fue justificado, obedeció, y la obediencia hizo que ofrendara lo que agradó a Dios. Amén. Entonces Dios aceptó a Abel no porque fuera mejor persona que Caín o porque tuviera una mejor ofrenda a Dios. No era ni la ofrenda, sino lo que había detrás de la ofrenda. Y era la fe. La clave de Abel fue la fe y la obediencia. ¿La obediencia a qué? La obediencia a un mandato que existía, a un mandato. ¿A qué mandato podemos decir? Mira qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, palabra de Dios para todos. Dice, la ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Amén. Te lo vuelvo a repetir. Hebreos 9, 22. La ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Había un mandato, que los pecados se perdonaban con derramamiento de sangre, y eso Caín y Abel lo sabían. Y tú me puedes preguntar, ¿cómo lo sabían? ¿Por qué? Porque lo habían aprendido en su hogar. Lo habían aprendido a través de sus padres, que era Adán y Eva. Inmediatamente que Adán y Eva pecaron, ¿sí?, se vieron desnudos, sintieron miedo, sintieron vergüenza. ¿Y qué hizo Dios? Vete a Génesis capítulo 3, versículo 21. En Génesis capítulo 3, versículo 21, palabra de Dios para todos, dice, el Señor Dios hizo con pieles de animal ropa para el hombre y su mujer y los vistió. El Señor Dios hizo con pieles de animales ropa
para el hombre y su mujer, y los vistió, y los volvió a cubrir. Quiere decir, ¿con qué los cubrió? Con pieles de animales. Fue el primer sacrificio que hubo en la vida del ser humano. Esos animales que tuvieron que pagar el costo del pecado de Adán y Eva para tapar su desnudez, para tapar su pecado que habían cometido. Y ahí, hermano precioso, hubo un derramamiento de sangre. Por eso Abel ofreció a Dios un sacrificio de animal, y no fue cualquier animal, fue lo mejor de sus primicias, de sus primogénitos, con toda su grasa. Lo entregó completo, no se llevó absolutamente nada, lo entregó todo. ¿Y sabes qué había en esa ofrenda? Una fe que decía: Señor, yo he pecado ante ti. Reconocía su naturaleza pecadora que había en Abel. Y él dice, a través de su ofrenda, sacrificio de sangre que llevó al altar de Jehová, él estaba diciendo: reconozco que he pecado contra ti, Señor. Confesó su pecado. Y estoy en arrepentimiento, y por eso vengo a este holocausto, para que este sacrificio vivo se lleve mis pecados. Ellos ya lo habían aprendido, que así tenía que ser, a través de la muerte y derramamiento de la sangre. Entonces vemos cómo Abel hizo el sacrificio en obediencia. O sea, ya había mostrado Dios cómo se tenía que perdonar los pecados. Y él llegó con una humildad. Llegó con una humildad, reconociendo en su ofrenda, a través de su ofrenda reconocía que él era pecador. Amén. Reconocía su pecado y que solo Dios era santo. Y que para poder entrar a su presencia, a adorarle, tenía que dar este sacrificio para que esa sangre lavara su pecado, y solo así podía entrar a la presencia de Dios para poderle adorar. Mientras que otros, como lo hacemos hoy, pensamos que podemos adorar a Dios aun cuando está saliendo del pecado, aun cuando tenemos nuestros trapos de inmundicia, y pensamos que así podemos ir a adorar a Dios. No nos confundamos, hermano precioso. Hoy es tiempo, es un tiempo de meditar, de reflexionar cómo está nuestra vida interior, nuestra relación con Dios, qué ofrenda estamos dando a Dios. El camino para acercarse de Dios, hermano precioso, discúlpame que yo te lo diga, es la santificación y la justificación de los pecados. O sea, es santificarnos, apartarnos de la maldad del mundo, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de este mundo, y acercarnos a la voluntad de Dios, pidiéndole, porque aún, hermano, la fe y la obediencia, lo dice la palabra, son dones de Dios, son regalos de Dios. Ningún éxito o cosa buena puede haber en nuestra propia naturaleza. Si algo bueno es porque Dios lo ha puesto y lo ha cultivado y lo ha hecho nacer en nosotros. Entonces tenemos que entrar, hermanos preciosos, ante Dios con ese sacrificio. Claro, ahorita no va a ser un sacrificio de animales. Ahorita ya sabemos que la sangre que limpia nuestros pecados es Jesucristo. Y lo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 20, palabra de Dios para todos, dice: y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. En Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, nueva versión internacional, dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Por la fe en su sangre. Para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué encontramos en todo lo que hemos visto? Que somos salvos por gracia.
y por fe. Somos salvos por gracia y por fe. Que una cosa es que nosotros seamos salvos y otra cosa muy diferente es que nosotros seamos adoradores fieles. Nosotros podemos ya haber pensado, aceptado a Cristo en nuestros corazones como nuestro único y suficiente Salvador, pero nuestra vida todavía está en una vida de pecado, en una vida en la que no hemos sido santificados. Es decir, caminamos el camino de la fe sin fe. Por lo tanto, aquí es tan importante ser salvos, pero una vez que seamos salvos viene un punto importantísimo, que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y por lo tanto nuestra ofrenda también sea una ofrenda santa. Amén. Dios espera que el adorador sea obediente y que su ofrenda y adoración sea la mejor. O sea, aquí es tan importante el adorador como su adoración. Aquí es tan importante el ofrendador como su ofrenda. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres santos, que busquemos. Sabemos que en el caminar no es fácil y podemos resbalar, pero no vivimos ya en el pecado. No nos quedamos allí acariciando el pecado. Entonces dice Génesis, en la palabra dice, mira, en Génesis capítulo 4, versículos del 4 al 5, vuelvo a leer, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. En esta parte de Abel encontramos que tanto Abel era un adorador en espíritu y en verdad, porque era un adorador que caminaba en obediencia. Y aparte que la ofrenda era la que Dios había mandado a pedir que se le diese. Es decir, aquí tanto el que ofrendó como su ofrenda eran santas. ¿Por qué? Porque fueron apartadas para Dios en su santa voluntad. Entonces, no nos confundamos. A veces podemos ser adoradores en espíritu, pero nuestra adoración no está siendo correcta. ¿Por qué? Porque le estamos dando lo que nosotros queremos, no lo que Dios nos ha mandado a pedir, no lo que Dios le agrada. O lo contrario, nuestra ofrenda puede ser santa, lo que Dios ha pedido, pero nosotros estamos en pecado. El adorador no es un genuino adorador en espíritu y en verdad. Mira que dice la palabra, un ejemplo de esto que tenemos en la palabra en 1 Samuel, capítulo 13, versículos del 12 al 14, que ya no lo voy a leer, pero es la vida de Saúl. Saúl era el rey de Israel y Dios a través del profeta Samuel le ordena que haga un holocausto, pero que ese holocausto no lo iba a realizar directamente Saúl, sino lo iba a realizar Samuel. Y le dice que esperara un determinado tiempo y que en ese tiempo Samuel iba a venir a él y iba a hacer ese holocausto, esa ofrenda. Sin embargo, dice la palabra que Saúl vio cómo estaban desertando la gente del pueblo y el enemigo avanzaba contra él. Y entonces dice él que mandó él en esa desesperación porque Samuel no llegaba. Él se esforzó, dice la palabra, que se esfuerza y manda a traer lo necesario para hacer ese holocausto. Y lo hace ese holocausto en sus propias fuerzas, en su propia voluntad. Al grado de que cuando Samuel llega ahí dice, tontamente has hecho. Y como has hecho esto en desobediencia, Dios ya no te afirmará en tu reino,
y serás destituido de él. Estoy parafraseando. Si tú hubieses hecho lo correcto, Dios hoy te hubiera asegurado tu reino para toda la vida. Hermano, ¿qué hizo Saúl? Hizo una ofrenda, un holocausto. Lo que no hizo Caín, él sí lo hizo. Lo que hizo Abel, pero Abel lo hizo en obediencia. Pero acá era la misma ofrenda que Abel había ofrecido, la misma, exactamente lo mismo, por decirlo de alguna forma, ofreció. La diferencia es que lo hizo en desobediencia, porque le había dado la instrucción precisa y concisa, clara, de que Samuel era el que iba a hacer ese holocausto. Entonces lo estaba haciendo en rebeldía, en rebelión. Y entonces la ofrenda no fue recibida tampoco. Entonces, ves que la ofrenda es excelente, es la que Dios ha mandado a hacer, pero el ofrendador está en pecado, está en rebelión, está en desobediencia. Otro ejemplo muy claro lo encontramos en el pueblo de Israel, cuando en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11, nueva versión internacional, dice: ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor, harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque el pueblo estaba en pecado y pensaban que con un sacrificio Dios los iba a perdonar. Dice, esto no me sirve. ¿De qué me sirve mucho sacrificio? No me complace, no lo acepto. Hermanos, es importante que arreglemos rápidamente nuestra situación. Porque hagas lo que hagas, si tú no estás en obediencia, de nada te sirve. Ahora bien, no solo la vida del adorador es importante, su adoración también es muy importante. Mira, ¿qué dice Dios en su palabra? Proverbios capítulo 3, versículo 9, nueva versión internacional. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Tanto el adorador como la adoración son importantes. Te enseñé cómo Saúl no adoró a Dios porque no obedeció, aunque su adoración era la correcta. Entonces también Dios le honramos y glorificamos su nombre cuando traemos lo mejor de lo mejor de lo primero, tanto del fruto de la tierra como de nuestros ganados. Por eso es muy importante, hermano precioso, que ofrendamos, como lo hizo Abel, por fe, ofrendamos lo que es agradable a Dios. ¿Y cuál es la ofrenda más agradable a Dios? ¿Cuál es la adoración más agradable a Dios? Que le obedezcamos. Es la ofrenda más agradable que Dios puede recibir. Todo va a ser cuestión de orden, hermano precioso. Si tú le das a Dios lo primero de tus frutos, entonces todo lo demás será bendecido. Pero si tú le das lo último, lo que te sobra, todo lo demás será maldecido. Si tú en un momento dado le das a Dios lo que te sobra después de haber pagado tus deudas, después de haber ido al súper y ya vistes que te sobró y tú vas y se lo entregas, todo lo demás va a ser maldito. Pero si tú recibes el fruto de tu tierra, el fruto de tu trabajo, el fruto de tu ganado, y de lo primero, de lo mejor de lo primero, tú le entregas a Dios, todo lo demás va a estar bendecido. Entonces, vayamos nuevamente a lo de Abel, a lo de Caín y Abel. Ilustremos ahora esta preciosa enseñanza que Dios nos ha dado a través de Caín y Abel. Vamos a imaginar que tenemos dos sobres en nuestras manos. Un sobre gordo, con mucho dinero, y un sobre flaquito con poco dinero. Cualquiera de nosotros podría pensar que la mejor ofrenda es este sobre. Está gordo y con bastante dinero. Y que este sobre, el más flaquito, el más delgado, es la
menos importante y la ofrenda que nos... Pero cuando vemos al interior de cada uno de nosotros, trasfondo de lo que hay tras cada uno de estos sobres, vamos a darnos cuenta o podernos dar cuenta que atrás de este sobre vino, que a pesar de que es mucho dinero, es de lo que sobró, de lo que tenía de más, que además no fue ni lo primero ni el diezmo, pero no obstante eso, fue extraído con malas obras, fue extraído de una forma ilícita, delictuosa, y entonces esa ofrenda no va a ser recibida por Dios. Es lo que le pasó a Caín. No había fe, no había obediencia detrás de esa ofrenda. Aun cuando ya te leí la palabra que también traigas lo primero de tus frutos, de tu tierra. O sea, Dios no rechaza el fruto de la tierra. Como habíamos podido pensar, es que era de la tierra y por eso no lo recibió. No, también Dios te manda a dar lo primero del fruto de tu tierra. Pero hermano, no es la ofrenda en sí lo que le interesa a Dios. Lo que le interesa a Dios es lo que estamos enseñando acá, que aunque sea poco, lo traigas en obediencia y que sea lo mejor de lo primero. Que sea en obediencia a Dios, eso es lo que hoy nos quiere dar a entender la palabra. Por eso la fe, dice el tema, por la fe se obedece y se agrada a Dios. Porque si nuestra fe es verdadera, hermano, si nuestra fe es genuina, nos vamos a dar cuenta, vamos a abrir nuestro entendimiento que no es la cantidad lo que agrada a Dios, sino la calidad que hay en cada ofrenda que le rendimos a Dios. Hermano, hay un pasaje bíblico donde una viuda entrega unas moneditas, unos centavos, mientras que a otro entrega monedas de oro y le dice Jesús, de cierto os digo, que ella dio más que aquel, porque ella dio todo lo que tenía, mientras que aquel dio lo que le sobraba. Dios no vive de las obras, hermano. Él es Rey de reyes, Señor de señores, el dueño del oro, de todo el oro y toda la plata. Lo que quiere ver es tu corazón. Hoy en esta pandemia tenemos que abrir nuestra fe en toda la extensión que tengamos de fe, porque no solo es importante vencer nuestros temores en lo personal, sino ser testimonios vivos de quién está en nosotros, quién es el que nos ha justificado, quién es el que nos ha hecho justos, quién es el que nos da la provisión para saber dar. Hermanos preciosos, es el tiempo de pensar y analizar qué le estamos ofrendando a Dios. ¿Le estás dando ofrendas en obediencia y en fe? ¿O le estás dando ofrendas en emociones y en negociación? Le doy esto para que Él me dé esto. Y no importa cómo yo esté, ni importa cómo está la ofrenda. Tanto es importante el ofrendador como su ofrenda. Tanto es importante el adorador como su adoración. Hoy vimos eso, hermano precioso. Por eso roguemos al Padre Celestial para que nos dé esa fe que obra en obras de obediencia. Esa fe que no escatima nada cuando es para nuestro Dios. Que le damos lo mejor de lo primero. Lo mejor de nuestro tiempo, hermano. No te vayas en el ámbito material. Vete en el ámbito de tu corazón. Dale a Dios lo primero de lo tuyo. Lo primero del tiempo, lo primero de tus fuerzas, lo primero de tu amor. Dale a Dios lo primero. Levántate hoy o mañana temprano y ofréndale a Dios oración, ayuno, adoración, obediencia, amor al prójimo. Demos lo mejor de lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Dios no ve lo material, hermano. Dios ve lo espiritual. ¿Con qué corazón te acercas tú a Él? Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra. Oro para que Dios nos ayude a entenderla y a vivirla. Oro a Dios para que tengamos una fe grande, una fe madura, una fe perfecta. Cerramos los ojos, vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te doy gracias, Señor, por este tema.
Te doy gracias por este tiempo, Señor. Te pido, Señor, que nos abra los ojos y los oídos del entendimiento para que comprendamos cuáles son tus verdades, Señor. Que podamos ofrendarte, Señor, lo que te agrada, lo que es aceptable a ti. Padre, que el sacrificio más grande que podemos darte, Señor, es que muramos en esa cruz junto contigo. Porque para ser considerados verdaderamente hijos tuyos, tenemos que morir juntamente con Cristo, ser sepultados, pero también juntamente con Cristo ser resucitados para vida nueva, para una vida mejor en Cristo. Ayúdanos a ser esos siervos, esos hijos, Señor, que glorifiquen tu nombre. Que estemos alejados de la vanagloria de este mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, para acceder a esa buena voluntad agradable y perfecta que está en ti, Señor. Recibe pues toda la honra, la adoración, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Te mando un fuerte abrazo, hermano precioso. Que Dios te acompañe y te bendiga. Amén.